Carlos Ortúzar, en su doble actividad de pintor y escultor, prolonga en el plano los volúmenes de sus esculturas. Aparecen así formas geométricas pintadas al duco sobre una superficie metálica. En el convenio de Arte e Industria del año 82, al maestro Carlos Ortúzar le tocó trabajar en una industria que se dedicaba a la fabricación de estructuras metálicas. Estas estructuras metálicas son aprovechadas por el escultor para realizar una obra cuya característica esencial es el movimiento, por el viento o por la propia participación del espectador. Estamos en el taller del maestro y queremos justamente que él nos explique cuál fue la necesidad de este movimiento y de qué manera aplicó el material de aquella industria. Yo creo que es inherente a la labor del artista percatarse de que los elementos que circundan la naturaleza o que están implicados en el planeta, en la Tierra, incluso uno mismo, el ser humano, está inmerso dentro del movimiento, desde un punto de vista físico. La vida misma plantea una cosa, un desarrollo en la cual el movimiento forma parte importantísima. En el caso presente, me refiero a esta escultura de Cintac, me di cuenta que las posibilidades de aplicar el movimiento, sobre todo el originado por la fuerza motriz que provoca el viento, la corriente de aire, era sumamente factible, era algo que estaba como prácticamente implícito en la proposición. De tal manera que con los elementos proporcionados por la industria, esto es los tubos de acero, más o menos de 8 centímetros de lado, por unos 7 metros de alto, yo confeccioné esta escultura, en la cual ubiqué primero que todo un punto de sustentación colocado más o menos a 1 metro desde la base del tubo. Para contrarrestar el resto, o sea, los 5 o 6 metros restantes, utilizamos unas cargas de plomo. Así se produjo un ligero contrapeso prácticamente calculado por el ingeniero de la propia industria. Y el resultado fue que efectivamente, al pasar la brisa de aire, sobre todo en la orientación que tiene hacia el norte, el viento viene generalmente en ese sector desde el sur. Entonces hubo que podar una serie de árboles para que penetrara limpiamente hacia la escultura y le provocara este movimiento. Carlos, pero hay otra obra que tú realizaste con otro grupo de artistas, con Vial y Bonatti, me acuerdo, que es el Paso Inferior Santa Lucía. Y el interés de esa obra es justamente el recorrido que uno tiene cuando pasa en automóvil. Es otro sentido. ¿Tú puedes explicar esa obra? Claro, perfectamente. Mira, se trata de... Así como en el caso de la escultura de Cintac, el movimiento estaba prácticamente implícito en la obra. Es decir, dependía solamente de la corriente de aire, el viento en este caso, para que la obra adquiriera movimiento. Y es una constante esa. Por el contrario, en el caso del paso bajo nivel Santa Lucía, el movimiento es provocado por el peatón o bien por el automovilista, el que transita alrededor de él. Luego es una exposición o un cometido de lo que se podría llamar lectura lineal de obra. O sea, el individuo, a medida que se traslada a determinada velocidad, va percibiendo el contenido de la obra misma. Y ahora, ¿cómo podrías explicar el sentido de tu pintura, si podemos llamarla pintura, que es también plancha metálica y color? Claro, no, el sentido si tú observas un poco detenidamente las obras, yo prácticamente a partir del monumento al general Schneider, yo trabajo mucho con los prismas y los triángulos equiláteros, en general, ¿no? También lo puedo trabajar con otras cosas, pero eso es una constante. Y prácticamente estas cosas las visualizo como esculturas. Lo que pasa es que quedan como aplanadas o aplastadas en 2 dimensiones. Entonces se forman estas especies de esculturas inmersas como en un contenido espacial que aluden directamente al paisaje que me toca vivir a mí. Si tú te fijas bien en estas cosas, siempre esos triangulitos son como montañas para que te aclare la cosa, ¿no? Y encima hay unos picachos nevados. Y el gran espacio que se ve hacia arriba, por lo general es así, es el cielo, ¿comprendes? Es un abarcamiento del espacio en esa forma.